Las grandes pirámides de Giza son de los monumentos más antiguos de la arquitectura egipcia y están incluso entre los edificios más antiguos que aún permanecen en pie. Se construyeron dentro de la necrópolis de la antigua ciudad de Menfis, donde gobernaban los faraones de la cuarta dinastía hace unos 4500 años. Cuando visitas las pirámides, te asombra la enorme cantidad de material, el inmenso tamaño de cada bloque de piedra y el gran esfuerzo que debieron requerir estas construcciones. Si pudieras viajar al año 2500 a.C., la época en que se construyeron las pirámides, verías estas enormes masas blancas brillar en medio del desierto, pues tenían un acabado muy distinto al que vemos hoy. Los faraones construían las pirámides en vida como sus futuras tumbas, con el fin de asegurar la inmortalidad mediante la conservación de su momia, hasta el momento en que, según sus creencias, el alma regresaría nuevamente al cuerpo. Las pirámides egipcias son de planta cuadrada, y sus caras son por lo general triángulos equiláteros. Sus lados están orientados directamente hacia el norte, sur, oriente y occidente, alineándose con el ciclo de Ra, dios del sol. La mayoría de las pirámides tienen su entrada en el lado norte, que da acceso a un corredor descendente que cruza una cámara subterránea. Sin embargo, cada pirámide presenta ligeras variaciones en su diseño y en su distribución interna. Las grandes pirámides de Giza son tres: Keops, Kefren y Miserinos, cada una nombrada en honor al faraón que ordenó su construcción. La pirámide de Keops, la más antigua de las tres, es la masa de piedra más grande jamás construida por el hombre. Originalmente medía 146 metros de altura, y cada una de sus caras medía 230 metros de longitud. Sus caras forman un ángulo de 51 grados con el suelo. Hoy es un poco más pequeña que sus dimensiones originales, ya que el revestimiento exterior de piedra caliza blanca ha desaparecido. Esta pirámide cuenta con 3 cámaras internas: la cámara subterránea, la cámara de la reina y la cámara del rey. Debido a cambios de planes durante la construcción, la cámara subterránea fue un proyecto descartado, abandonado con el propósito de situar la cámara funeraria en una posición más elevada dentro de la pirámide. Como resultado, esta cámara inferior presenta un aspecto irregular e inacabado. Por sus muros es evidente que fue excavada directamente en el subsuelo bajo la pirámide. La cámara de la reina, cuyo nombre se le dio en época moderna, probablemente albergaba una gran estatua de Keops, sirviendo como su cámara espiritual, o serdab. La cámara del rey fue construida para contener el sarcófago del faraón hecho de granito, que aún puedes ver en su interior. Puedes notar el cambio de material empleado en esta cámara, que indica la importancia del espacio. Está completamente revestida de granito rojo, al igual que las grandes losas colocadas encima de la cámara. El granito es una piedra mucho más dura y ayuda a desviar el enorme peso de la pirámide alrededor del espacio vacío. Si observas con atención, puedes encontrar 2 pequeños agujeros en la cámara que funcionan como conductos de ventilación que llegan al exterior del edificio, aunque su función exacta y su significado simbólico siguen sin estar claros. El pasadizo que conduce a esta cámara, conocido como la Gran Galería, es en sí una maravilla constructiva. Una bóveda falsa se eleva a 8,5 metros, creando un corredor impresionante que contrasta con el pasadizo de apenas 1 metro de altura por el que debes subir antes. Transitar este compacto túnel puede resultar incómodo, pero al alcanzar la Gran Galería, percibes el aire fresco circulando en el interior de la pirámide. Al ingresar a la Gran Pirámide, no accedes por la entrada original construida por los egipcios, sino por un túnel excavado en la Edad Media por un califa árabe llamado Al-Mamun. Sus hombres no sabían dónde estaba la entrada original, pues ésta se encontraba sellada y gran parte de la superficie de la pirámide aún conservaba su revestimiento blanco original. Sin embargo, sabían dónde buscar. Sabían que las entradas de las pirámides se situaban en el lado norte y abrieron el túnel en el centro de esa fachada, a una altura en la que suponían que encontrarían el sistema de pasadizos internos. El túnel fue excavado con herramientas sencillas del período medieval, por lo que se puede distinguir claramente este túnel precario, irregular y apresurado de los precisos y cuidadosamente acabados pasajes originales.
Por casualidad, su túnel interceptó el pasaje descendente que conduce a las cámaras internas. Cuando lograron entrar, encontraron las cámaras vacías. No había ni tesoro ni momia. Dado que la entrada principal permanecía sellada, es probable que la pirámide fuera saqueada desde la antigüedad, poco después de su construcción, cuando aún se conocía la distribución interna y el funcionamiento de los sistemas de sellado. Por ello es muy probable que los saqueadores hayan sido antiguos egipcios. La segunda pirámide más grande es la de Kefren, fácilmente reconocible por su parte superior que aún conserva su revestimiento original, lo cual permite hacerse una idea del poderoso aspecto que estas pirámides alguna vez tuvieron. La pirámide de Kefren alcanzó una altura de 143 metros y cada lado mide 215 metros de base. Aunque su base es más pequeña que la de Keops, su altura es muy similar debido a su pendiente más pronunciada de 53 grados. Si visitas el sitio, puedes tener la sensación de que esta es la más alta de las tres, pero esto se debe a que está construida sobre un terreno más elevado que el de la pirámide de Keops. Por alguna razón, esta pirámide tiene dos entradas en su lado norte, una que conduce por un pasadizo subterráneo y otra que conduce a través de la estructura de piedra de la pirámide. Ambas desembocan en una única cámara funeraria subterránea. Esta pirámide fue abierta por primera vez en 1818 por el explorador italiano Giovanni Battista Belzoni, quien encontró la entrada original. En el siglo XIX las pirámides estaban mucho más despojadas de su revestimiento original, y Belzoni, sabiendo que la entrada debía encontrarse en la cara norte, notó una abertura horizontal en la mampostería de la base con un acabado ligeramente distinto en la piedra. Esta anomalía señalaba el corredor de acceso. Belzoni excavó directamente en ese punto en lugar de hacerlo arbitrariamente como el califa medieval en la otra pirámide. Al entrar encontró la cámara vacía, por lo que es probable que esta pirámide también fuera saqueada durante el Imperio Antiguo de Egipto. Belzoni dejó inscrito en el muro «Scoperta da Giovanni Belzoni, 2 marzo 1818», que en italiano significa «Descubierta por Giovanni Belzoni, 2 de marzo de 1818». Belzoni encontró un sarcófago de granito vacío al fondo de la cámara, la cual está cubierta por una bóveda a dos aguas formada por enormes losas de piedra caliza. La pirámide de Miserinos es bastante más pequeña que las otras dos, y también conserva algo de su revestimiento original, que como puedes apreciar es distinto al de las otras. Esta tenía un revestimiento de granito en la mitad inferior y de piedra caliza en la mitad superior. Al igual que las otras dos, esta pirámide fue saqueada en la antigüedad, y la primera entrada documentada por exploradores europeos en la década de 1830 encontró las cámaras vacías. Como en las demás, la entrada se encuentra en el lado norte, y aquí accedes atravesando el revestimiento de granito y desciendes por un pasillo estrecho de unos 30 metros de longitud. Las pirámides no fueron construidas para el constante tránsito de turistas modernos, por lo que su recorrido puede ser difícil. Al final del primer pasaje descendente, llegas a una pequeña cámara que tiene algunos relieves decorativos en las paredes. Estos imitan la arquitectura vernácula de una casa egipcia, ya que se trata de una estancia destinada a albergar la estatua del faraón. Al igual que en la pirámide de Keops, aquí existe un sistema de bloques de granito que habrían caído sobre esta sala para sellar el acceso. Tras atravesar un segundo corredor estrecho, llegas a una cámara más amplia, con acceso a la cámara principal subterránea. Bajas por otro breve pasaje y entras en la cámara, cubierta por una bóveda curva de granito, cuyas superficies están llenas de grafitis. Los grafitis en el interior de las pirámides eran muy comunes en el siglo XIX. Los primeros exploradores y viajeros solían dejar sus iniciales en el muro. Se narra que el sarcófago de Miserinos estaba magníficamente tallado en basalto negro, pero lamentablemente fue saqueado por los británicos y se perdió en un naufragio durante su traslado a Gran Bretaña. Las pirámides fueron trazadas sobre una sólida capa de piedra caliza que se encuentra bajo la arena del desierto. Esta base rocosa fue nivelada para proporcionar un cimiento estable capaz de soportar el peso de estas estructuras monumentales. En su mayor parte se utilizó piedra caliza local para la construcción de las pirámides,
excepto para el revestimiento exterior, para el cual se empleó una piedra caliza más fina traída desde la orilla opuesta del río, y para el granito, utilizado principalmente en el revestimiento de algunas cámaras y pasajes, ya que es una piedra mucho más dura. El granito fue transportado por el río Nilo desde Asuán, en el sur de Egipto. Cada pirámide tenía un núcleo de piedra caliza recubierto con una caliza más fina que se pulía hasta lograr un acabado blanco y liso que reflejaba los rayos del sol. La piedra de la punta, llamada piramidión, probablemente estaba recubierta con una aleación de oro y plata, aunque no existe evidencia suficiente para confirmarlo. Estas piezas se elaboraban con materiales más finos, ya que las pirámides estaban asociadas con Ra, el sol, y su propósito era reflejar la luz del sol, conectando así la tierra con el cielo. Las pirámides no eran estructuras aisladas, sino que constituían la parte principal de un complejo funerario, compuesto por la tumba, la propia pirámide, un templo funerario situado al este a los pies de la pirámide destinado a la veneración y a las ofrendas al difunto, una larga calzada procesional y un templo del valle, donde el cuerpo era recibido para su purificación y momificación. Se construyó un canal que conectaba el río Nilo con el templo del valle, por el cual llegaba la procesión funeraria. La arquitectura egipcia gira en torno a la procesión. La procesión es la protagonista en la arquitectura egipcia, y esta noción de movimiento gobernado por los ejes se percibe claramente en la disposición del complejo piramidal. Las calzadas no son paralelas y solo en el complejo de Miserinos la calzada repite la dirección de la pirámide. Rodeando las pirámides se extiende una ciudad de mastabas. La mastaba era un tipo de tumba egipcia caracterizada por su planta rectangular, techo plano y lados ligeramente inclinados. Generalmente contaba con un pozo que conducía a una cámara subterránea para el entierro y una capilla de ofrendas a nivel del suelo. Por lo general estaban decoradas en su interior con inscripciones y relieves. Y tenían una puerta falsa tallada en el muro que simbolizaba el acceso al más allá para el difunto. Las pirámides pequeñas se hicieron para el entierro de miembros de la familia real, mientras que las mastabas estaban destinadas a nobles, sacerdotes y funcionarios de la corte. Eran enterrados cerca del faraón porque se creía que la proximidad a él aseguraría un tránsito más favorable hacia la vida después de la muerte. Situada frente a las grandes pirámides, en la entrada del complejo, se encuentra la gran esfinge de Giza. El lugar donde se emplaza era antiguamente una cantera de piedra, de la cual se extrajo gran parte de la caliza utilizada para la construcción de las pirámides, y fue tallada a partir de una formación natural de la roca, a la que se añadieron bloques de mampostería en algunas partes para darle la forma de una esfinge. Una esfinge egipcia tiene la cabeza de un rey o de un carnero sobre el cuerpo de un león. Solían colocarse a la entrada de los templos y su función era proteger los lugares sagrados. La esfinge de Giza presenta el rostro de Kefren, el faraón que construyó la segunda pirámide, y lleva el tocado real, la barba postiza y el ureo, la cobra en la frente, símbolos de divinidad y realeza. Entre sus patas se encuentra una gran estela de granito que registra una restauración realizada a la esfinge por Tutmosis IV en el siglo XIV a.C. La esfinge mide unos 70 metros de longitud y alcanza los 20 metros de altura en su punto más elevado. Su rostro tiene 4 metros de ancho y su boca supera los 2 metros de longitud. Aunque está bastante mutilada, especialmente en la nariz, sigue siendo una maravilla como lo ha sido a lo largo de los siglos. Se cree que fue tallada para custodiar el complejo de Kefren, pero mucho acerca de su construcción y su datación sigue siendo un misterio y quizás siempre lo será. Si comparas otros complejos funerarios del antiguo Egipto, puedes notar que en todo el conjunto de Giza hay una ausencia de articulación y de decoración. Observa, por ejemplo, Saqqara, quizá el complejo piramidal más antiguo de Egipto. Allí encontramos columnas que articulan las superficies, la mayoría decoradas con capiteles de papiro y flor de loto. Algunas presentan estrías que imitan un haz de juncos.
Además hay estatuas, relieves e inscripciones jeroglíficas en los muros de los edificios. Estos detalles de articulación y decoración fueron eliminados en el complejo de Giza. Ves pilares y dinteles cuadrados y monolíticos en los templos del valle. No hay decoración en relieve ni inscripciones jeroglíficas ni siquiera en el interior de las pirámides. Ni siquiera el sarcófago tiene una sola inscripción. Todo con el fin de reforzar el efecto de las superficies lisas y las formas geométricas puras. Los espacios parecen como si hubieran sido tallados dentro de grandes masas de piedra. El complejo de Giza representa una simplicidad y una abstracción extremas, sin ornamento, superficies lisas, formas geométricas puras y un espacio ortogonal claro que refuerzan el volumen, la claridad geométrica y la sensación de permanencia y eternidad. Aunque existen espacios interiores, se perciben como si estuvieran tallados en piedra maciza. El edificio se siente más como un único volumen que como un conjunto de estancias. La pirámide expresa la construcción egipcia monumental. Es la culminación de la preocupación egipcia por una arquitectura permanente. La impresión que reciben quienes las contemplan es que estas obras fueron construidas para la eternidad. Sus restos transmiten un carácter de inmensa solidez. Las pirámides son en muchos aspectos los edificios más extravagantes de toda la antigüedad. Muchas gracias por quedarte hasta el final, espero que hayas aprendido, que hayas disfrutado y recuerda que si te unes como miembro del canal puedes ver versiones más largas de mis videos donde te explico más a detalle los edificios. Muchas gracias de nuevo y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio. Adiós.